Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que estoy seguro les va a cautivar, les va a mover y les va a dejar pensando. Hoy vamos a desgranar un título que a mí me sonó a misterio desde el primer momento, Burak y Neslihan, el secreto que cambió su vida para siempre. Sí, como lo oyen. Una pareja, un secreto y un antes y un después que va a ser el eje de nuestra conversación. Así que si les gustan las historias humanas, las que te hacen reflexionar sobre las decisiones, el amor, y cómo un evento puede reconfigurar el rumbo de una vida, entonces este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble travesía, les recuerdo que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido y, lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Venga, denle al botón. Imaginen esto, una vida que parece encaminada, una rutina cómoda, planes trazados para un futuro que se vislumbra estable y feliz. Y de repente algo sucede. Un evento, una revelación, una decisión. Algo que lo cambia todo, sin vuelta atrás. Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy con la historia de Burak y Neslihan. No les voy a dar todos los detalles de inmediato, porque la gracia está en ir descubriéndolos juntos, como si estuviéramos leyendo esa novela que no puedes soltar. Lo que sí les puedo adelantar es que este secreto, lejos de ser algo trivial, implicó un nivel de valentía, sacrificio y amor que redefine el significado de estas palabras. Burak y Neslihan. ¿Quiénes son? ¿Cuál era esa vida que tenían antes de que el secreto irrumpiera en ella? Bueno, la historia nos los presenta como una pareja joven, enamorada, con sueños similares y un futuro prometedor. Piénsenlo como la pareja perfecta que ven en las películas, esa que inspira envidia sana. Tenían sus trabajos, sus amigos, sus planes de formar una familia, todo parecía ir sobre ruedas. Pero como a menudo sucede en la vida real, las cosas rara vez son tan perfectas como parecen en la superficie. Y aquí es donde entra nuestro misterioso secreto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál era ese secreto? ¿Y por qué tuvo un impacto tan drástico en sus vidas? Pues bien, este secreto no era un pequeño desliz o un error menor. Era algo que requería una decisión monumental, una que pondría a prueba su relación, sus valores y su propia identidad. Y la forma en que lo manejaron, la forma en que decidieron afrontar las consecuencias, es lo que nos deja asombrados. Hubo un punto de inflexión, un momento en el que la verdad salió a la luz o se hizo insostenible mantenerla oculta. Y ese momento fue el catalizador. Piénsenlo como una bifurcación en el camino, donde antes solo veían un sendero recto y claro, ahora se encuentran con dos opciones, y cualquiera que elijan, el paisaje va a ser radicalmente diferente. Y la elección que hicieron Burak y Neslihan no fue la fácil. De hecho, fue una de las más difíciles que una persona puede enfrentar. Lo que aprendemos de su experiencia es que la vida, a veces, nos presenta desafíos que nos obligan a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y sobre las personas que amamos. El secreto de Burak y Neslihan no solo afectó su presente, sino que reescribió su futuro por completo. Hablamos de un cambio que va más allá de lo material, que toca las fibras más profundas de su ser. Y aquí es donde la narrativa se vuelve fascinante. ¿Cómo se enfrentaron a la adversidad? ¿Se unieron más o el secreto los separó? La respuesta, como a menudo sucede en las historias verdaderamente impactantes, es compleja y está llena de matices. No fue un camino de rosas, eso seguro. Hubo momentos de duda, de miedo, de dolor. Pero también hubo un amor incondicional, una fuerza interior que los impulsó a seguir adelante, a pesar de todo. El secreto en sí mismo podría ser un tema muy delicado y personal. Podría haber sido algo relacionado con el pasado de uno de ellos, algo que pensaban que estaba enterrado, pero que de repente resurgió con fuerza. O quizás fue una decisión que tomaron juntos, una que implicaba asumir una responsabilidad enorme y desconocida. Independientemente de la naturaleza exacta, lo que está claro es que su impacto fue profundo y duradero. Piensen en las implicaciones. Si el secreto afectaba a su círculo social, a sus familias, a sus aspiraciones profesionales, las ramificaciones son enormes. Y la forma en que gestionaron la presión externa, las opiniones de los demás, las posibles críticas, es algo que merece ser analizado.
Porque todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, entre la verdad y la comodidad. Lo que más me llama la atención de su historia es la resiliencia. La capacidad de levantarse después de caer, de aprender de los errores, de transformar un momento de crisis en una oportunidad de crecimiento. Burak y Neslihan nos enseñan que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la determinación pueden ser las fuerzas más poderosas. ¿La vida después del secreto cómo fue? No imaginen que todo se arregló mágicamente. Los cambios que un secreto de esta magnitud provoca suelen ser profundos y requieren tiempo para sanar y adaptarse. Probablemente tuvieron que reconstruir su vida, sus relaciones, sus expectativas. Pero lo hicieron juntos. Y esa unidad es, quizás, el verdadero secreto de su fortaleza. La historia de Burak y Neslihan no es solo una anécdota. Es una lección de vida. Nos muestra que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza, que la honestidad, aunque dolorosa, es fundamental, y que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los secretos que guardamos, sobre las decisiones que tomamos y sobre el impacto que tienen en nosotros y en las personas que nos rodean. ¿Y cómo se siente una persona cuando tiene que revelar un secreto de tal calibre? Miedo, sin duda. Ansiedad. Incertidumbre. Pero también quizás una extraña sensación de alivio, de quitarse un peso de encima. Y para la persona que recibe esa revelación, la sorpresa, la decepción, la confusión, pero también, si el amor es fuerte, la comprensión y la voluntad de perdonar y seguir adelante. La clave en su éxito, en la forma en que lograron salir adelante, fue la comunicación. Aunque el secreto existió una vez que salió a la luz, la forma en que se comunicaron, cómo se escucharon, cómo se apoyaron, fue fundamental para reconstruir la confianza y para fortalecer su vínculo. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias relaciones. Al final del día, la historia de Burak y Neslihan es un testimonio del poder de la conexión humana. De cómo a pesar de las adversidades el amor, la comprensión y la determinación pueden llevarnos a un lugar de sanación y de fortaleza. Nos recuerdan que la vida está llena de sorpresas, algunas buenas y otras no tanto, pero que la forma en que las afrontamos es lo que realmente define quiénes somos. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, la historia de Burak y Neslihan es la de una pareja que se enfrentó a un secreto tan grande que cambió el curso de sus vidas de forma radical. Este secreto, independientemente de su naturaleza exacta, los obligó a tomar decisiones difíciles, a superar miedos y a redefinir su futuro. Lo más inspirador de todo es su capacidad para afrontar esta adversidad juntos, fortaleciendo su vínculo y demostrando la increíble resiliencia del espíritu humano. Nos han enseñado que la valentía, la honestidad y el amor incondicional son las claves para superar los desafíos más grandes de la vida. Y bueno, hasta aquí nuestro viaje por la fascinante historia de Burak y Neslihan. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado de alguna manera. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, y me encantaría saber qué piensan. ¿Qué parte de la historia les ha impactado más? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar, aunque sea a menor escala? Déjenme saber sus opiniones, sus reflexiones, en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si les ha parecido interesante este vídeo, si les ha gustado la forma en que hemos explorado esta historia, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Eso me dice que estoy haciendo un buen trabajo y me anima a seguir creando contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda interesarle o beneficiarle escuchar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada de lo que viene. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.